«Dispárale a la manzana de su cabeza, y será tuya», decían entre carcajadas. Pero algo distinto se encendió en su interior al verla. Antes de adentrarnos en la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El sol se había inclinado lo suficiente para alargar la sombra sobre la calle principal de Fort Rock. El polvo bailaba en espirales bajas, pegándose a las botas y a los abrigos arrastrado por un viento terco que nunca descansaba en aquellas tierras. Ese pueblo conocía bien la crueldad y la multitud frente a la cantina no buscaba justicia sino un cruel pasatiempo. Las risas se mezclaban con el rechinar de las ruedas y el tintinear de botellas. En medio de todos una joven apache permanecía de pie, las muñecas atadas a la espalda y los tobillos sujetos con soga que apenas le permitía sostenerse. El cáñamo le había desgarrado la piel hasta dejarla en carne viva. Su nombre era Lila Rose McKenna, aunque ninguno de los presentes lo pronunciaba. La habían arrastrado hasta allí, tras sorprenderla cerca de una granja lejana acusándola de robar comida. Nadie se preguntó por qué estaba hambrienta. A nadie le importaba. Entonces, un hombre del almacén general Ezekiel Carter avanzó con una sonrisa de burla. En su mano brillaba una manzana roja que frotó contra su chaleco antes de colocarla sobre la cabeza de la muchacha, exagerando el gesto como si fuera la broma más ingeniosa jamás contada. «Veamos quién tiene el pulso más firme», anunció. Y el gentío contuvo la respiración. Uno gritó que el ganador se quedaría con la mujer de regalo. Otro sugirió colgarla de inmediato. Las carcajadas se mezclaban con el chocar de vasos de whisky en el porche de la cantina. Lila Rose McKenna permanecía erguida. Su vestido rasgado y estirado se deslizaba por el pecho donde las costuras habían cedido. Intentó cubrirse con los brazos atados, pero la cuerda se clavaba demasiado fuerte. Mantuvo el mentón en alto, aunque el corazón le golpeaba con furia. Había visto morir a hombres por menos. Se obligó a no llorar, a no darles ese placer, aunque el miedo le quemaba la garganta. Fue entonces cuando Boone McAllister se apartó del poste de la caballeriza. Llevaba un buen rato observando con la mandíbula tensa, dudando si intervenir. Se repetía que no era su asunto, que meterse solo le traería problemas. Vivía en soledad apartado, y lo último que deseaba eran nuevos enemigos. Pero cuanto más miraba, más pesaba la escena en su pecho. Vio cómo ella tembló apenas un instante, y se obligó a quedarse firme como las sogas hundían su carne. Le recordó a los prisioneros usados como diversión en los tiempos de guerra. Todavía arrastraba la cicatriz en la mandíbula, recuerdo de un cuchillo que casi lo mata. Se había jurado no volver a ser testigo mudo de otra humillación. Con 36 años, era un hombre errante que apenas cuidaba un pedazo de tierra con unas pocas reses. Sin familia, sin esposa, solo un rancho solitario. Para los vecinos, era un tipo huraño, distante, quizás peligroso, aunque pocas veces alzaba la voz. Tenía el semblante de alguien que había visto demasiado. Y ahora sus botas crujieron sobre la tierra, al avanzar hacia el círculo. El murmullo se apagó. El revólver colgaba de su cadera gastado por el uso. No buscó la mirada del sheriff Silas Thorne, ni habló con la muchedumbre. Solo sacó el arma, revisó el tambor con calma entrenada y apuntó directo a la manzana. La calle quedó en silencio. Lila Rose McKenna contuvo el aliento con las rodillas débiles pero firmes. Pensó en huir, pero no había salida. Miró al frente convencida de que la bala partiría su cráneo. Recordó a su familia perdida, a la tribu que la había repudiado cuando la miseria la obligó a robar. Vergüenza y terror se mezclaron en su boca con sabor a sangre. Los ojos de Boone McAllister se entrecerraron. Despreció las burlas, se concentró solo en la fruta. El dedo descansó ligero en el gatillo. Sintió en el pecho la vieja calma, la misma de los días de explorador, cuando un disparo limpio significaba vivir o morir. No buscaba premio alguno. Solo quería terminar esa farsa sin derramar su sangre. El estampido sonó como trueno. La manzana estalló cayendo partida en la tierra. El eco retumbó por la calle y luego silencio. Por un instante nadie se movió. La multitud rugió gritos, maldiciones, carcajadas. El sheriff Silas Thorne se golpeó la rodilla riendo. «Es tuya, McAllister»,
Por derecho de tiro es tuya. Los hombres lo aplaudían y vitoreaban. Boone McAllister bajó el revólver, lo guardó en la cartuchera y caminó hacia la mujer. Ella se estremeció cuando su mano fue al cinturón pensando que la tomaría, pero él solo sacó el cuchillo. Con un tajo certero cortó las sogas de sus muñecas. La cuerda cayó dejando marcas rojas en la piel. Ella flexionó los dedos incrédula. Boone no miró ni al sheriff ni a los demás. Puso una mano firme. Lila Rose McKenna parpadeó sin comprender del todo. Pero sus piernas la llevaron hacia adelante en cuanto Boone McAllister comenzó a caminar. Detrás, los cuerpos del pueblo de Fort Rock gritaban entre burlas, algunos furiosos, otros riéndose de la idea de verlo arrastrar consigo a una mujer apache. Ninguno se atrevió a detenerlo. El corazón de Boone retumbaba con fuerza al dejar atrás la última casa en las afueras del poblado. Sabía que acababa de ponerse una diana en la espalda. Los hombres no olvidaban cuando los dejabas en ridículo frente a sus vecinos. Aún así no miró atrás, solo siguió andando. La mujer lo acompañaba a sus pasos torpes pero firmes, aferrada a la voluntad de seguirlo. Detrás de ellos el bullicio se apagó hasta que lo único audible fueron las botas golpeando el polvo y el silbido constante del viento. Boone no volvió la vista siquiera cuando dejaron a Fort Rock reducido a un eco lejano. Su zancada se mantuvo pareja, sus largas piernas lo llevaban más allá de los surcos de las carretas hacia el camino del valle. Lila Rose lo seguía de cerca, no exactamente a su lado, sino a unos pasos atrás, sus pies descalzos dejando huellas pequeñas sobre la tierra. Cada tanto Boone escuchaba su respiración entrecortada, como si empujara sus fuerzas al límite, para no quedarse atrás. Él redujo el paso un instante girando apenas para mirarla. El cabello de ella se pegaba húmedo a las mejillas mezclado de sudor y polvo. Sus muñecas estaban en carne viva, enrojecidas por las sogas. Notó su mirada y se tensó temiendo que él hablara. Boone no dijo nada, solo ajustó el ritmo para que pudiera alcanzarlo. Cuando el pueblo quedó como una línea de techos contra el horizonte, el sol caía deprisa. Boone sabía que era imprudente seguir más lejos. Su cabaña estaba todavía a horas de camino, y viajar a oscuras era un riesgo inútil. Avistó un grupo de álamos junto al cauce seco de un arroyo, ramas que ofrecían resguardo contra el viento. Con un gesto de la barbilla, indicó la dirección. Y se desvió. Ella lo siguió y oyó en silencio. Al llegar, Boone dejó su alforja en el suelo y comenzó a preparar el lugar. Juntó ramas secas, encendió un fósforo, y pronto un fuego pequeño chisporroteaba abajo. Lila Rose permanecía apartada, abrazándose el cuerpo, sus ojos recorriendo las sombras, como si esperara ver jinetes acercándose. Boone sacó un trozo de carne seca y se lo tendió. Ella no lo tomó al principio, desconfiada. Él mantuvo el vaso firme. Finalmente sus dedos rozaron los de él y retiró la pieza con rapidez. Masticó despacio, como si cada bocado pudiera ser el último. «Necesitarás más que eso», dijo Boone, con voz calma, ni áspera ni blanda. Llenó una taza de hojalata con agua de su cantimplora y se la ofreció. Ella bebió con ansia el líquido escurriéndose por su mentón, y por primera vez, sus ojos buscaron los de él, oscuros, intensos, cargados de preguntas que aún no podía formular en inglés. Boone apartó la vista hacia el fuego. No había planeado nada de esto. La verdad, cuando cortó sus ligaduras pensó que huiría, y la habría dejado hacerlo. No tenía razones para meterla en su vida, pero ella no corrió. Lo siguió. Ahora estaban allí escondidos como prófugos. Boone sabía que los hombres del pueblo no lo olvidarían. Algunos ebrios serían capaces de perseguirlo, y más de uno guardaría rencor por haber quedado en ridículo ante todos. Inconscientemente, Boone acarició la cicatriz de su mandíbula. La desgracia siempre lo encontraba, y aquella noche había comprado demasiada. Lila Rose temblaba bajo el aire frío. El vestido roto dejaba su hombro descubierto, la piel erizada. Boone sacó su manta de montar y se la lanzó. Ella se quedó inmóvil mirándola como si fuera una trampa. «Tómala», dijo despacio. Ella se acomodó sobre la tela envolviéndose los hombros. No se acostó aún. Lo observó mientras él desmontaba el revólver para limpiarlo junto al fuego, dejándolo luego a su alcance.
Solo cuando Boone se recostó a unos metros, ella cedió enroscándose bajo la manta. El silencio se extendió. No era cómodo, pero tampoco era el silencio cruel del gentío. Este tenía peso, sí, pero sin veneno. Boone descansó con el sombrero sobre el rostro, atento a los sonidos de la noche. El murmullo del arroyo, el aullido lejano de un coyote, el crepitar de las brasas. Sabía que el sueño le costaría. Demasiados recuerdos lo despertaban aún, la guerra, la pelea de cuchillo que casi lo mata a los rostros, que no pudo salvar. Y ahora esto. Se preguntaba qué clase de necio era trayendo a su vida a una mujer desconocida, solo porque no soportó verla morir en la calle. Pero cuando giró la cabeza y la vio dormitar bajo la manta respirando con calma, entendió el porqué. No iba a permitir que volviera a ocurrir. No mientras él pudiera evitarlo. Lila Rose McKenna tampoco se durmió enseguida. Cada crujido entre los árboles la hacía estremecerse. Cada chasquido del fuego le recordaba las risas de los hombres. Pero ya no había sogas mordiendo su piel, ni carcajadas sobre su miedo. Lila Rose McKenna se movió apenas tanteando el borde de la manta y susurró algo en su lengua tan bajo que se lo tragó la noche. No sabía si aquel hombre pensaba quedársela a cambiarla por algo o abandonarla en el próximo desvío. Solo sabía que no la había golpeado y que le había dado agua y calor sin tener obligación de hacerlo. Al fin, sus párpados cedieron. Permaneció hecha un ovillo hasta que el sueño fue venciéndola. Boone McAllister siguió mirando las brasas hasta que el bosque se hundió en sombras ámbar. Su mano descansaba cerca del revólver como siempre. Se dijo que velaría solo un rato, hasta asegurarse de que ella no escaparía en la noche. Pero cuando el sueño lo venció, ella seguía allí sin huir, sin desaparecer. Y al llegar el amanecer con la luz pálida, extendiéndose por la llanura, ella seguía tan cerca que Boone podía oír el compás tranquilo de su respiración en el frío del alba. La mañana irrumpió gélida la claridad filtrándose entre las ramas desnudas de los álamos. Boone fue el primero en levantarse rígido del suelo duro. Su mano buscó el arma por instinto, luego se relajó al verla todavía enroscada en el jergón. Ella parpadeó al oírlo moverse, se incorporó de golpe, ojos alertas, apretando la manta contra su cuerpo. «Tenemos camino que recorrer», dijo Boone, la voz pareja. No estaba seguro de si comprendía, pero lo indicó con un gesto al levantarse y avanzar, y ella asintió. Empacó lo poco que tenía en la alforja, dejó que el fuego muriera en cenizas, y reanudaron la marcha. El viento había girado frío, arrastrando arena por el valle. La mujer andaba en silencio a su lado con los brazos cruzados contra el pecho. Sus pies estaban en carne viva desde el día anterior con cortes llenos de tierra y grava. Boone advirtió su cojera, pero no dijo nada. Solo bajó el paso lo suficiente para que no se rezagara. La tierra se abría vasta y desolada, salpicada de arbustos secos y hierbas quebradizas con lomas recortándose a lo lejos. Boone había escogido ese rincón años atrás precisamente por eso, lejos del ruido del pueblo, lejos de la guerra que lo había perseguido demasiado tiempo. Vivía en calma con su ganado, hablando con nadie salvo cuando era necesario. Esa vida le servía. Hasta ayer, cuando una sola decisión lo ató al destino de otra persona, lo quisiera o no. A media mañana la cabaña apareció a la vista, una silueta baja de troncos viejos, techo, parchado con láminas, la chimenea torcida pero aún firme, encajada al pie de una loma con el arroyo corriendo cerca. Un corral de maderos partidos permanecía casi vacío. Solo 2 reses famélicas pastaban tras un invierno duro. Junto a la puerta, un tajo de leña gastado por los años con un hacha clavada en el tronco. Boone aminoró al llegar. No sentía orgullo por lo que mostraba. Ese lugar estaba hecho para un solo hombre, que no esperaba compañía. Las contraventanas colgaban torcidas, y el patio estaba desordenado con arneses viejos y postes rotos apilados contra la pared. Pero era refugio y era suyo. Empujó la puerta y se hizo a un lado. Ella vaciló en el umbral, los ojos repasando la penumbra interior. Lo miró dudosa. Adentro, dijo Boone, sin imponer, sin brusquedad. Ella entró. El aire olía a humo y a cuero curtido. Una mesa tosca en el centro, 2 sillas rudimentarias. Al fondo una cama angosta, la manta doblada.
y en la esquina una estufa de hierro ennegrecida. Herramientas colgaban de clavos y en los estantes descansaban sacos de harina, frascos de manteca, frijoles secos. No era mucho, pero bastaba para sobrevivir. Ella giró despacio, absorbiéndolo todo. Sus dedos rozaron la mesa levantando el polvo acumulado por semanas. Miró de nuevo hacia la salida como sopesando marcharse. Pero los hombros le cayeron y permaneció. Boone dejó la bolsa sobre la mesa y se ocupó de la estufa. Puso frijoles en una olla, agregó agua. Y pronto la llama tibia llenó la estancia. El aroma atrajo a Lila Rose McKenna, que se acercó en silencio. El rugido de su estómago la delató y ella bajó la mirada avergonzada. Boone no comentó nada, solo deslizó un plato de hojalata cuando estuvo listo. Ella comió deprisa, temiendo que le quitaran el bocado, hasta que bajo su mirada serena, aflojó el ritmo. Por primera vez desde que le cortó las cuerdas, Boone preguntó: «¿Tienes nombre?». La voz baja meditada. Ella levantó los ojos entrecerrados y se tocó el pecho con suavidad. Lila Rose pronunció el acento duro pero claro. Boone asintió con un leve movimiento. Se señaló a sí mismo. Boone. Los nombres quedaron flotando en el aire, simples pero pesados. El resto del día se deslizó entre quehaceres pequeños. Boone bajó al arroyo por agua, mientras ella barría el polvo de las esquinas con una escoba olvidada. Se movía con cautela sin saber qué podía tocar, pero no dejó de trabajar. Encontró una de sus camisas doblada en un estante. Pasó la mano por la tela y la devolvió intacta como temiendo tomarla. Él golpeaba un madero al reparar la cerca, el eco rebotando contra la loma, y al girar vio a la mujer observándolo desde la puerta, los brazos cruzados contra el viento. No había sonrisa, no había calor todavía, pero tampoco cadenas, ni sogas, ni hombres riéndose. Y eso ya era algo. Al caer la tarde, la cabaña había cambiado en pequeños detalles. El suelo estaba barrido, la estufa despedía un calor constante y el aire ya no olía a polvo sino a comida y a leña fresca. Lila Rose McKenna se sentaba a la mesa, el cabello suelto cayéndole sobre los hombros, envuelta en una manta remendada. Frente a ella, Boone McAllister comía frijoles del mismo puchero. Ninguno hablaba, ella entendía poco, y él nunca había sido hombre de muchas palabras, pero el silencio ya no era cortante como en el pueblo. No había burla, sino un espacio incierto lleno de vida. Cuando el fuego se apagó, Boone se levantó, tomó la manta de la cama y la extendió junto a la estufa. Hizo un gesto breve: «tuya». Después se echó en su cama dándole la espalda sin esperar respuesta. Ella se acomodó en el suelo hecha un ovillo, aunque esta vez el aire llevaba calor y el aroma de la comida. Sus ojos quedaron abiertos mucho tiempo sin saber qué traería el amanecer, si ese hombre realmente le ofrecía libertad, o si habría un precio oculto. Pero había algo seguro: esa noche nadie reía mientras ella temblaba atada. Para Boone el sueño llegó con dificultad. Permaneció tendido mirando las vigas del techo, oyendo en su mente la voz de la multitud. El eco del disparo, la mirada de la mujer cuando cayeron las sogas. Sabía que su decisión le había cerrado una puerta para siempre. Habría problemas, habladurías, quizás algo peor. Pero al escuchar la respiración acompasada de ella junto al fuego, lo aceptó. La había llevado hasta allí y ahora estaba bajo su techo. Afuera el viento golpeaba contra las contraventanas, arrastrando polvo y frío por el valle. Dentro, dos almas permanecían en silencio, unidas no por sogas, sino por el peso de lo que ya estaba en marcha. La mañana siguiente amaneció con luz pálida filtrándose entre las rendijas de las contraventanas. Boone se levantó temprano, como siempre calzándose las botas antes de salir al frío. La tierra aún estaba dura, escarchada, su aliento flotando en el aire. Se dirigió al tajo de leña, levantó el hacha y comenzó a partir troncos. El golpe seco resonaba contra la loma. Al volver la vista hacia la cabaña vio a Lila Rose McKenna en la puerta, envuelta todavía en la manta. Lo observaba en silencio largo rato. Él siguió con su tarea apilando la leña. Unos minutos después, ella salió al patio, sus pies descalzos, hundiéndose en la tierra helada. Se estremeció una vez, luego se irguió. Tomó un tronco partido y lo llevó dentro sin que nadie se lo pidiera.
Boone se detuvo apoyando el hacha en el muslo y la miró. Ella no cruzó su mirada, solo fue, y vino varias veces hasta que la pila junto a la estufa creció. Él no dijo palabra, pero sintió algo apretársele en el pecho, la certeza de que lo hacía porque quería, no porque él lo ordenara. Después Boone cargó 2 cubos y caminó hasta el arroyo. Se volvió una vez y la vio siguiéndolo la manta arrastrándose como un chal. Al llegar al agua se inclinó para llenar los cubos. Ella se agachó a su lado, hundiendo las manos en el cauce helado. Soltó un gemido por el frío, luego bebió a sorbos rápidos antes de limpiarse el rostro con la manga. Boone levantó uno de los cubos y se lo tendió. Ella vaciló, lo tomó con ambas manos, luchó contra el peso y alcanzó a avanzar unos pasos hasta que él volvió a cargarlo. De regreso en la cabaña, Boone se sentó a reparar una correa rota sobre la mesa. Ella se movía despacio por la estancia mirando los estantes, las herramientas, la estufa como midiendo el lugar que le correspondía. Encontró un trapo y comenzó a limpiar el polvo. Cuando Boone levantó la vista, ella apartó los ojos avergonzada, pero él no la detuvo. Al mediodía volvió a cocinar frijoles, echando un trozo de carne seca en la olla. Cuando colocó el plato frente a ella titubeó y murmuró con acento marcado: «Gracias». Boone se quedó inmóvil, la cuchara en la mano, y luego asintió. «De nada». Comieron en silencio inclinados sobre la mesa, pero ya no era un silencio áspero, sino más liviano. Más tarde, mientras Boone reparaba la cerca, oyó pasos tras él. Se volvió y vio a Lila Rose, sosteniendo su martillo con torpeza. Se lo tendió. Boone apretó la mandíbula y dijo: «Gracias». Ella no contestó. Solo permaneció un instante antes de volver a la cabaña. Esa noche, al calor del fuego, Boone afilaba su cuchillo. Frente a él, la joven cosía la manga rota de su vestido con puntadas torpes, la lengua asomando en concentración. Boone no pudo evitar fijarse en sus manos pequeñas pero firmes. Ella levantó la vista y lo sorprendió mirándola. Bajó la cabeza al instante con las mejillas encendidas. Él carraspeó: «Necesitas ropa mejor». Ella ladeó la cabeza sin entender. Boone tiró de su propia manga y señaló la suya gastada y rota. «Ropa, te hace falta mejor». Ella siguió su gesto, asintió apenas y bajó los ojos al regazo. Él se preguntó si habría creído que se burlaba, pero no era así. Estuvo a punto de explicarse, pero se contuvo. Cayó la noche. Boone extendió otra vez la manta cerca de la estufa para ella, pero esta vez dudó. Tocó la silla de madera y negó con la cabeza. «Aquí», dijo señalando. Ella quiso quedarse sentada un poco más, sin rendirse aún al sueño. Boone se dejó caer en la otra silla. La luz del fuego danzaba en el rostro de Lila Rose McKenna. Por primera vez lo observó sin apartar la mirada, con sus ojos oscuros firmes sin parpadear. Boone sostuvo su mirada esperando. Al fin, ella habló. Su voz salió baja con palabras torpes pero decididas. ¿Por qué yo? Boone frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Su mano tembló al alzarse, señalándose a sí misma. «¿Por qué?» Libre, Boone se recargó contra el respaldo, fijando la vista en las brasas. La verdad era que él mismo llevaba preguntándoselo desde el día anterior. ¿Por qué se había metido? ¿Por qué no dejarla escapar entre los matorrales? Se tocó la cicatriz de la mandíbula, sintiendo el viejo ardor en el pecho. «Porque no podía quedarme mirando», dijo al fin, la voz áspera, baja, pero honesta. Ella lo estudió largo rato, apretando los labios antes de bajar los ojos y asentir una sola vez. No volvió a preguntar. Boone se acostó en su cama poco después, oyendo el crujido de la silla cuando ella se acomodaba junto al fuego. Sabía que aquello no era sencillo. La había llevado hasta allí, pero aún no era una huésped. Tampoco era prisionera. Era algo a medio camino, algo para lo que él no tenía nombre. Al cerrar los ojos escuchó el leve roce de la tela, el crujir del fuego y luego el ritmo tranquilo de su respiración. La cabaña ya no parecía tan vacía. Había tomado un peso distinto de esos que se clavan en el pecho y te dicen que nada volverá a ser igual. El tiempo se volvió más frío esa semana. Un viento que arrojaba arena contra las ventanas
y hacía gemir la madera. Boone despertaba antes del amanecer, encendía la estufa y se ponía el abrigo. Al girar, la vio ya despierta acurrucada junto al fuego, la manta sobre los hombros. El cabello le caía en mechones sueltos, y sus ojos lo seguían firmes. Ya no se estremecía cuando él se movía. «Mantente caliente», murmuró Boone, saliendo con sus herramientas. No sabía si comprendía, pero no hacía falta. Pasó la mañana revisando los postes de la cerca. Las reses se habían acercado demasiado a la ladera la semana anterior y un tronco había cedido. Mientras martillaba un reemplazo, la vio acercarse. Llevaba un balde pequeño, avanzaba lento en el barro, pero vino directo hasta él. Lo dejó a su lado. Dentro había un pedazo de pan y una taza de agua. Boone la miró, luego miró el balde. «Gracias», dijo. Ella no contestó, solo se cruzó de brazos contra el viento. Después se agachó, recogió un clavo suelto y se lo tendió. Boone lo colocó en la madera y golpeó con el martillo. Ella se quedó alcanzándole otro en cuanto terminó con el primero. Trabajaron así en silencio hasta que la cerca quedó firme. Al volver a la cabaña, los hombros de ella parecían más erguidos. Dentro, Lila Rose McKenna había empezado a darle forma al lugar de maneras que Boone no esperaba. Barría las esquinas cada día, doblaba la manta de la cama con cuidado, ordenaba los pocos víveres. Acomodaba los sacos de harina, apilaba los frijoles, alineaba las latas y hasta tapó una grieta del tubo de la estufa con un trapo engrasado. Boone notaba la diferencia al volver. El aire olía menos a polvo y más a guiso, menos a choza abandonada, más a un hogar habitado. Una vez la sorprendió tarareando mientras fregaba una sartén con arena del arroyo. El sonido era bajo, casi un murmullo, pero lo detuvo en la puerta. Ella se quedó helada al verlo, como atrapada en falta. Boone solo asintió y colgó el abrigo, aunque por dentro aquel murmullo le quedó resonando. De noche los silencios se volvían más densos, pero ya no incómodos. Ella probaba palabras nuevas en inglés. «Madera», dijo una tarde señalando los troncos apilados. Boone lo repitió, luego apuntó a la estufa. «Fuego». Ella asintió. Más tarde tocó la taza. «Agua». Él repitió. Poco a poco se fue tejiendo un ritmo entre ellos. Las palabras eran torpes, rotas, pero llenaban el hueco donde antes había solo distancia. Boone empezó a notar cosas en ella. La firmeza de sus manos al trabajar, no delicadas pero seguras. El modo en que sus ojos se suavizaban a ratos, como si se permitiera creer, aunque fuera un instante, que aquel lugar podía darle refugio. Y también notaba su cuerpo. Las curvas que el vestido rasgado no lograba ocultar, el escote estirado. Se repetía que no debía, que estaba mal mirar, pero sus ojos se le escapaban. Cada vez que se descubría, haciéndolo apartaba la vista, la mandíbula tensa. Una noche la lluvia azotó con fuerza, el techo golpeando las tablas y corriendo en láminas sobre el patio. El trueno retumbó cercano y grave. Se sentaron juntos junto al fuego, empapados por las goteras. El vestido de ella se le pegaba a la piel, marcando sus hombros, el contorno del pecho, la curva de la cintura. Boone sirvió 2 tazas de agua caliente y le tendió una. Esta vez, al rozarse sus dedos, no fue un accidente. Ella no se apartó. Lo miró fijo con sus ojos oscuros, firmes, esperando. ¿Por qué?, preguntó la voz baja pero más segura. Boone parpadeó. ¿Por qué que ella ladeó la cabeza buscando palabras? ¿Por qué? Tú solo... La pregunta cayó pesada. Boone se recargó en la silla, la vista clavada en el fuego. No hablaba de aquello desde hacía años, pero la tormenta afuera no dejaba espacio para huir. «Gente perdida», dijo al fin, la voz apagada. La guerra se llevó a algunos, el tiempo al resto. Era más fácil estar solo que enterrar a más. Ella lo observó en silencio, con los labios apretados. Parecía entender al menos lo suficiente como para dejar caer otra vez el silencio. Boone sintió su mirada clavada, mucho después intensa, escrutadora. No era lástima, era otra cosa, reconocimiento. Cuando la tormenta amainó, se levantó y extendió la manta de su cama en el suelo. Pero antes de recostarse, la miró aún sentada en la silla iluminada por el fuego. «Aquí estás a salvo», dijo. Las palabras salieron ásperas, torpes, pero sinceras.
Los ojos de Lila Rose McKenna se suavizaron. Apretó la manta contra sus hombros y asintió despacio. Esa noche, Boone permaneció más tiempo despierto de lo habitual, oyendo el goteo de la lluvia en el techo y el ritmo tranquilo de su respiración junto al fuego. Por primera vez en años, no se sintió el único ser vivo entre aquellas paredes. La tormenta se había marchado al amanecer dejando la tierra convertida en lodo y el aire helado. Boone salió temprano las botas hundiéndose en el suelo húmedo, revisando el corral donde las reses se amontonaban inquietas. El cielo colgaba gris y bajo prometiendo más lluvia. Trabajaba en silencio arreglando un cerrojo, pero sus pensamientos volvían a la noche anterior. A la forma en que ella lo miró cuando dijo que estaba a salvo, al leve gesto de confianza en sus ojos, algo que lo desarmaba más que la rabia. Al regresar a la cabaña, ella estaba arrodillada junto a la estufa, el cabello suelto cayendo por la espalda, avivando las brasas con cuidado. Había recogido ramitas y las apilaba con un orden que él nunca se tomaba. Al verlo, ya no se sobresaltaba. Lo miró y asintió breve, luego señaló la olla en el fogón. «Comida», dijo la palabra rota, pero firme. Boone arqueó las cejas, dejó el sombrero en el clavo y se sentó. Ella sirvió frijoles en su taza de hojalata, sus manos rozando las de él, otra vez al pasársela. Boone murmuró por costumbre. «Gracias». Ella lo repitió en voz baja. Gracias, probando la palabra, saboreándola como si midiera su peso. Comieron hombro con hombro, no frente a frente. Nadie lo dijo, pero el espacio entre los dos se achicaba cada día. Después del desayuno, Boone le mostró cómo usar el hacha. Colocó un tronco sobre el tag, dejó caer el filo y luego se apartó. Ella agarró el mango, torpe al inicio, pero lo intentó. La hoja se clavó a medias. Frunció el ceño, apretó la mandíbula y volvió a intentarlo. Boone se movió detrás, guiándole las manos más abajo en el mango. Aquí dijo quedo. Su pecho rozó su espalda, sus brazos firmes, sosteniéndolos de ella. Lila Rose se quedó inmóvil un segundo, luego soltó el aire y dejó caer el hacha con fuerza. El tronco se partió. Ella giró, encontrando sus ojos la respiración agitada. Se quedaron así cerca, el frío del viento alrededor y el calor de su proximidad pesando más que la helada. Boone se apartó primero con la mandíbula dura, pero el pecho apretado. Esa noche volvió la lluvia golpeando el techo con furia, sacudiendo las contraventanas. La cabaña era pequeña, el fuego ardía fuerte, el aire denso. Lila Rose McKenna estaba junto a la estufa, empapada de cargar agua, la tela pegada a su piel. Se recogió el cabello con las manos mechones, cayéndole sobre los hombros el escote abierto donde las costuras habían cedido. Boone intentaba no mirar, pero cada vez sus ojos volvían a ella. La línea de su clavícula, el ascenso de su pecho al respirar. Esta vez, cuando ella notó su mirada, no la esquivó. Se quedó observándolo, examinando su cicatriz, las arrugas en las comisuras de su boca, la forma en que sus manos se tensaban, como si contuviera algo. Ella rompió el silencio. «¿Quieres que me vaya?», las palabras torpes pero claras. Boone negó con la cabeza despacio. «No». Ella frunció el ceño. «¿Por qué?». Quedar Boone se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, la vista fija en el fuego. Odiaba hablar, odiaba forzar las palabras, pero ella merecía más que un silencio. «Porque no quiero que estés afuera, no sola. No con ellos». No levantó la vista, temiendo lo que encontraría en sus ojos: miedo, enojo, incomprensión. Pero cuando al fin lo hizo, ella no lo esquivaba. Su mirada era firme, indescifrable, pero más suave. Se puso de pie, la manta resbalando de sus hombros, y cruzó el espacio hasta él. Se detuvo frente a Boone, tan cerca que sintió el calor de su piel a través del vestido húmedo. Él también se levantó sin pensarlo. Durante un instante largo ninguno se movió. Entonces ella levantó la mano lenta, insegura, y la apoyó contra su pecho. El corazón de Boone martillaba bajo la palma de Lila Rose. Boone McAllister tragó saliva, luchando contra el impulso de retroceder, contra esos años de silencio que le habían enseñado a levantar muros altos. Pero la mirada de Lila Rose McKenna, incierta y a la vez suplicante, le atravesó como cuchillo, buscando respuesta. Boone levantó la mano y la posó en su cintura, los dedos apenas rozándola al principio. Ella no se apartó.
Su respiración se detuvo, sus labios se entreabrieron. Boone inclinó la cabeza despacio dándole tiempo a alejarse si quería. No lo hizo. Sus bocas se encontraron suaves, firmes, sin prisa. El beso duró más de lo que él había esperado, con la mano de ella presionando fuerte contra su pecho como anclándose. Cuando se apartaron, el fuego crepitó, el trueno rugió y la cabaña se volvió más pequeña que nunca. Nadie habló. Boone apoyó la frente en la de ella, ojos cerrados, respirando con fuerza. Lila Rose no se alejó, se inclinó contra él. Por primera vez desde que la había traído, el silencio entre los dos no era una muralla, sino un puente. Más tarde, cuando se acostaron, Boone tomó la cama como siempre, pero ella se tendió más cerca del fogón a su alcance, y no al otro extremo de la sala. Boone casi no durmió, escuchando la lluvia, el roce de la manta, la memoria de sus labios. Y al amanecer gris y helado, ella seguía allí más cerca que antes, sin huir, sin miedo, eligiendo quedarse. La mañana tras aquel beso amaneció pesada con nubes bajas y viento del norte. Boone se levantó temprano, pero la mente le volvía a la noche anterior, a la presión de su mano en su pecho, a sus labios firmes. Nunca había sido hombre de pensar mucho en lo que significaban las cosas, pero esto era distinto. Ella ya no era solo una extraña bajo su techo. Ahora estaba dentro de su pecho, en un lugar donde no dejaba entrar a nadie desde hacía años. Lila Rose se movía por la cabaña con nueva seguridad. Doblaba la manta, avivaba el fuego, barría sin que nadie se lo pidiera. Al rozarlo al pasar junto a la mesa ya no se estremecía. Por primera vez parecía cómoda en aquel espacio estrecho. A media mañana Boone ensilló su caballo y cabalgó hasta la loma para revisar el ganado. El aire traía esa quietud apretada que suele anunciar problemas, aunque quizás era solo nervios. Regresó antes de lo previsto. Al acercarse vio el humo de la chimenea y sintió ese calor extraño en el pecho. Pero también vio una estela de polvo detrás de 3 jinetes que cruzaban el valle. Su mandíbula se endureció. Espoleó el caballo, lo amarró junto a la entrada y entró en la cabaña. Lila Rose levantó la vista desde la estufa, su rostro cambiando al ver su expresión. «Hombres», dijo Boone con voz llana, señalando con la mano hacia el valle. Ella se puso rígida, ojos abiertos. Boone tomó el rifle de la pared y revisó la recámara. Ya llevaba el revólver en la cadera. «Quédate dentro, no abras la puerta», ordenó. Ella negó con fuerza. No esconderme, su voz áspera, firme. Alzó el cuchillo pequeño que usaba en la cocina, apretándolo con ambas manos. Boone la miró queriendo discutir empujarla detrás de la puerta, pero en sus ojos ardía una determinación imposible de apagar. Asintió breve. Los jinetes llegaron rápido, frenando frente a la cabaña, los cascos golpeando el lodo. Boone salió al porche. Reconoció las caras de la cantina de Fort Rock, borrachos aquel día. Al frente venía Jed Rowley, echado sobre la silla con una sonrisa ancha. «Nos dejaste en ridículo», McAllister escupió. «No podemos permitirlo. Ella no es tuya. No les pertenece», contestó Boone, voz baja, firme. La sonrisa de Jed se borró. «¿Crees que podías largarte con ella? ¿Que lo íbamos a dejar pasar?» Descolgó el revólver haciéndolo balancear flojo en la mano. Los otros Wade Bonner y Clyde Mercer lo imitaron. Boone alzó el rifle despacio, apuntando con calma. «Den la vuelta», advirtió. Jed escupió al suelo. «No tienes el valor para disparar». Antes de que Boone respondiera, la puerta chirrió detrás. Lila Rose McKenna. Salió el cuchillo en mano, la manta cayendo de sus hombros. El cabello sacudido por el viento, los ojos duros. Los hombres rieron. «Mírala», se burló uno. «Se cree guerrera». Boone sintió el peso de su presencia a la espalda, un frío en las entrañas. Mantuvo el rifle en alto. «Última advertencia», dijo con voz de hierro. Jed sonrió con desprecio, levantando más el arma. «Ella se viene con nosotros». El estampido del rifle de Boone cortó el aire. La bala atravesó el hombro de Jed, haciéndolo caer de la silla. Su caballo relinchó encabritado. Los otros 2 maldijeron uno. Disparó al aire Boone, recargó y volvió a apretar el gatillo.
El sombrero de Wade salió volando, el caballo girando en círculos. Clyde tiró de las riendas y espoleó para huir. En segundos el valle se llenó con el estrépito de cascos alejándose. Boone quedó en la entrada, el pecho agitado, el rifle humeando. En el barro Jed gemía sujetándose el hombro ensangrentado. Levantó la cara hacia Boone con odio ardiendo en los ojos. Jed Rowley se incorporó tambaleante, montó a su caballo y siguió a los otros. El silencio que quedó después era denso. Boone McAllister bajó el rifle despacio, respirando hondo para recuperar la calma. Se volvió hacia Lila Rose McKenna. Ella todavía aferraba el cuchillo, los nudillos blancos, pero con el mentón en alto y el cuerpo apenas temblando. Lo miró a los ojos. «¿Ves?», dijo la voz quebrada pero fuerte. «No esconderme». Boone la sostuvo la mirada largo rato y asintió. «No esconderte». Regresaron a la cabaña, el aire cargado con el olor a pólvora y miedo. Boone dejó el rifle sobre la mesa, se pasó la mano por el rostro. Sabía que volverían, que hombres como ellos no olvidaban. Pero cuando Lila Rose colocó el cuchillo sobre la mesa y sus dedos rozaron fugazmente los suyos, entendió algo más. Pasara lo que pasara, ella no se iría y él no pensaba dejarla marchar. Esa noche, junto al fuego bajo, se sentaron uno al lado del otro. Ella apoyó la cabeza en su hombro y Boone permitió que la tensión se escurriera de su cuerpo. El peligro no había terminado, pero la decisión ya estaba hecha. Lo enfrentarían juntos. El aire dentro de la cabaña aún olía a tierra mojada y pólvora. Boone permanecía en la mesa con el rifle cruzado delante, la mandíbula apretada. Todavía escuchaba en su mente el galope de los caballos. Alejándose aún veía el odio en los ojos de Jed antes de huir herido. Esto no había acabado ni de cerca. Frente a él, Lila Rose sostenía una taza de hojalata con manos que temblaban apenas aunque intentaba ocultarlo. Sus ojos estaban fijos en Boone, firmes, inquisitivos. No estaba rota ni mucho menos, pero su cuerpo acusaba el peso de lo vivido. Boone la observó esperando miedo, reproche, la pregunta de por qué la había expuesto a ese peligro, pero nada de eso salió. En cambio, ella murmuró: «Tú peleas por mí». Su inglés era torpe, pero claro. Boone soltó el aire lentamente. «Peleo por lo que es mío proteger». Se detuvo sintiendo la cicatriz arderle en la mandíbula. «No porque seas propiedad, sino porque estás aquí bajo este techo. Conmigo». Los ojos de Lila Rose se suavizaron, un leve destello de alivio cruzando su rostro. Dejó la taza, se levantó y cruzó la estancia. Puso una mano sobre su hombro y Boone soltó un suspiro que ni sabía qué contenía. Esa noche, ninguno se alejó del otro. Cuando Boone se acostó, Lila Rose eligió no dormir al otro lado de la cabaña, sino al pie de su cama. Se envolvió en la manta lo bastante cerca como para que Boone escuchara su respiración pausada. Él permaneció mucho rato mirando las vigas, aceptando que nunca nada en su vida había sido tan certero. Ya no estaba solo, y dejarla atrás no era opción. La mañana siguiente amaneció clara, pero fría. Boone salió a cortar leña, el cuerpo cansado, pero firme. Al volverse vio a Lila Rose en el arroyo lavando ropa, su vestido, una de sus camisas viejas, y la manta que había llevado desde la noche en que la liberó. Sus manos estaban enrojecidas por el agua helada, los labios apretados de determinación. Cuando regresaba con los brazos cargados de tela empapada, Boone bajó la colina para ayudarla. Tomó parte del peso y sus dedos se rozaron, quedándose más tiempo que antes. Ella soltó una risita suave, sorprendida, la primera vez que él la oía reír. Ese sonido lo golpeó más de lo esperado, y por un instante todo lo demás se desvaneció. Más tarde, mientras compartían pan en la mesa, ella preguntó con voz entrecortada: «¿Tú quedas?». Señaló la cabaña alzando los ojos hacia él. Boone la observó. Pensó en el pueblo, en los hombres que volverían, en la vida solitaria que había llevado hasta entonces, en las noches calladas y comidas en soledad. Pensó en cómo la cabaña había sido tumba más que hogar. Y luego la miró a ella, firme, viva, con fuego en los ojos, aún después de rozar la muerte. «Nos quedamos», dijo la voz áspera, pero segura.
Ella soltó un respiro, asintió despacio como sellando un pacto sin palabras. Esa tarde el frío volvió a apretar. Boone avivó el fuego y la cabaña se volvió refugio contra el viento. Lila Rose McKenna se sentó cerca el cabello húmedo, llevando una de sus camisas sobre el vestido roto. La luz del fuego marcaba sus rasgos, la curva de su rostro, la silueta bajo la tela. Ella lo miraba intensa sin apartar los ojos cuando él se demoraba en los suyos. Boone se acercó lento, deliberado. Le tomó la mano posada en su rodilla. Ella se tensó, luego se rindió al calor de sus dedos ásperos envolviendo los suyos. Su mano era pequeña, callosa, pero suave. Ella se inclinó el hombro rozando su brazo. ¿Segura?, preguntó él en voz baja. Ella lo miró de frente. Sí. Boone le acarició la mejilla con el pulgar. Sus labios se encontraron otra vez, esta vez más firmes, no tímidos, sino seguros. Ella lo estrechó del pecho, el beso se hizo profundo. Suspiros mezclados mientras el fuego chasqueaba fuerte en la cabaña. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en el pecho de Boone McAllister. La respiración agitada, el cuerpo temblando no de miedo, sino de algo distinto. Boone la sostuvo contra sí, un brazo firme en su cintura, la otra mano descansando ligera en su espalda. Por primera vez desde aquel día en que le cortó las cuerdas, sintió que el peso de la soledad se le levantaba de los hombros. Ella ya no era una desconocida ni alguien de paso. Estaba eligiendo quedarse, y él en silencio estaba eligiéndola también. Afuera el viento barría el valle. Dentro el fuego ardía sereno, y dos personas que habían empezado siendo rescatador y sobreviviente, ahora se mantenían unidas por algo más fuerte. No por azar, sino por decisión. Los días después del enfrentamiento pasaron sin rastro de jinetes. Boone mantuvo el rifle siempre a mano, vigilando el horizonte al amanecer y al anochecer, pero no se levantó polvo en el valle. Quizá el pueblo había aprendido la lección, o tal vez habían decidido que no valía la sangre. De cualquier modo, la calma se sostuvo, y cada jornada sin sobresaltos se sentía como un regalo. Lila Rose McKenna se fue acomodando en la cabaña como si siempre hubiera pertenecido allí. Remendaba sus camisas con puntadas cuidadosas. Parchaba mantas viejas. Apilaba leña contra la pared más alto de lo que él jamás había logrado en sus años de soledad. Cada día practicaba más inglés, señalando, repitiendo palabras, encadenando frases. Boone, sorprendiéndose a sí mismo, la corregía con paciencia. Una mañana, al volver del corral, Boone se encontró con el olor del pan horneándose en la estufa. La fragancia llenaba la cabaña de calor y de memoria, un recuerdo que él no había tenido desde antes de la guerra. Lila Rose lo miró al entrar con harina en las manos y una sonrisa leve, apenas un gesto, pero que le caló hondo. Por primera vez en muchos años la cabaña olía a hogar, no solo a supervivencia. Esa noche junto al fuego ella hizo la pregunta que había flotado sin voz entre ellos. ¿Quieres que me quede? Siempre Boone se quedó quieto mirándola a través del parpadeo de las llamas. Pensó en todos los años vividos en silencio en las noches de insomnio, mirando las vigas en aquel día en Fort Rock, cuando la liberó. Recordó cómo se había prometido dejarla correr cuando estuvieran lejos, y cómo ella no lo hizo. Ella lo siguió paso por paso, y desde entonces había llenado la cabaña con algo que él creía muerto para siempre. Sí, dijo al fin, la voz baja pero firme. Te quiero aquí conmigo. Para siempre. Los ojos de Lila Rose se suavizaron el alivio, y algo más cálido chispeando en su mirada. Extendió la mano y rozó la suya. Entonces, me quedo. Boone cerró sus dedos ásperos alrededor de los de ella. Sintió cómo se le quitaba un peso del pecho que ni sabía que llevaba. Los días se alargaron la primavera empujando sobre el valle. Juntos, sembraron un pedazo de tierra detrás de la cabaña, removiendo el suelo con una azada vieja, dejando caer semillas, regando con agua del arroyo. No era mucho, pero era suyo. Al caer el sol se sentaban hombro con hombro en el porche mirando las luces apagarse detrás de la sierra. El silencio entre ellos ya no era cortante sino sereno. A veces ella tarareaba bajito mientras cosía, y Boone encontraba paz en ese sonido. A veces, él le hablaba de la tierra de donde crecía el pasto más tierno de la vez, que casi se rompe una pierna cortando hielo.
Ella escuchaba atenta inclinando la cabeza, aprendiendo su mundo como él aprendía el de ella. Una tarde, cuando las faenas terminaron, ella se acercó sin dudas. Se plantó frente a él, el cabello oscuro trenzado, vistiendo la camisa que él le había dado. Sus ojos lo miraban fijo, sin temor, con decisión. «Tú», mi hogar, dijo las palabras torpes pero claras. Boone se levantó sintiendo un nudo en la garganta. Puso las manos en su cintura y la atrajo hacia sí. «¿Y tú?», el mío respondió. Eran palabras pesadas pero verdaderas, y por primera vez en años se permitió decirlas sin miedo a perder lo que reclamaba. Se besaron otra vez, más profundo, un beso que sellaba algo que ni un pueblo, ni un hombre, ni la furia de nadie podría romper. Ella se aferró a sus hombros, y él la sostuvo como si soltarla ya no fuera posible. Cuando al fin se apartaron, el fuego se había consumido bajo, pero la cabaña estaba más cálida que nunca. Boone apoyó la frente en la de ella, los ojos cerrados. «Aquí vamos a salir adelante». «Juntos», dijo Lila Rose, posando la mano sobre su pecho. «Juntos», repitió él. Y así, aquella cabaña que había sido silencio y vacío, empezó a llenarse del ruido de dos vidas entrelazadas, el arrastre de las sillas, el golpe del hacha, el murmullo bajo de dos voces que aprendían a hablarse. El valle, antes refugio de un hombre solitario, ahora guardaba el peso de algo definitivo. Boone ya no vivía solo. Lila Rose ya no vivía en cadenas. Se habían elegido y esa elección iba a mantenerse en pie.